¿Qué tal amigos del libro Claroscuro? Mi nombre es Arturo Aguilar y el día de hoy, viernes 13 de octubre del 2017, me complace presentar una nueva sección dentro del libro Claroscuro denominado el Club Cthulhu. El nombre está un poco raro, pero salió de una anécdota de una reseña que realizó Pavel Velasco cuando estábamos en Bizarro FM, que tiene que ver con los mitos de Cthulhu o Cthulhu, de esta obra de Howard Phillips Lovecraft. En realidad ese día teníamos opiniones divididas en cómo en realidad tenía que pronunciarse el nombre de esta deidad mítica de H.P. Lovecraft. Y bueno, al final del día pues nadie supo en realidad cómo se tenía que pronunciar. Después, entre broma y broma, salió lo que ustedes escucharon como Cthulhu de una cosa que decía Cantinflas, que decía: ¿cómo dices que dijiste, chiato? Y de ahí pues lo tomábamos a broma y ya después decíamos: hey tú Cthulhu, voltea. Y pues bueno, ya de ahí denominamos nosotros decirle el Club de los Cthulhus. Esta nueva sección dentro del libro Claroscuro pues está más enfocado al terror, al horror que tienen ciertos escritores para hacer sentir ese miedo a las personas. Como tal, pues esa es nuestra idea. Cada viernes 13, si no es viernes 13, martes, miércoles, lunes, domingo, sábado, ustedes estarán encontrando en el libro Claroscuro una reseña de algún libro de terror. Esa es la idea. Como tal, yo decidí iniciar con estas reseñas de terror con el maestro del terror, el rey del terror, Stephen King. Nosotros tenemos la fortuna de tener a este escritor todavía vivo y poder seguir leyendo sus novelas. Tiene más de 83 novelas redactadas. Como lo decía Pavel el día miércoles en El Rey de Picas, efectivamente tiene algunas otras novelas redactadas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Como tal, el editor de sus libros le dijo a Stephen King que tenía que cambiar el nombre para poder vender más libros, y bueno, de ahí salió esa idea de Richard Bachman. Como tal, pues es uno de los autores más prolíficos. No creo que gane nunca el Nobel, porque mucha gente ha dicho que lo que él escribe son recetas de cocina y ciertas claves para las lavanderías. Y también él mismo se ha echado encima a la gente, porque él ha dicho que sus libros son como el Big Mac. Es un producto que sale rápido, que es bueno para algunas personas, pero que no es nada nutritivo. Y sin más preámbulo, pues, vamos a la reseña del día de hoy. El libro que les voy a reseñar el día de hoy es Misery o Miseria. Está escrito en una época en donde Stephen King estaba metido en el alcohol y las drogas. Como tal, él lo ha dicho, y otros autores también lo han dicho, que el fumar cigarro, el beber, el meterse algunas drogas le dan una capacidad al escritor para imaginarse otras cosas que en estado natural no lograrían tener esa sinapsis, esa capacidad para imaginarse las cosas que son de otro mundo, o que tienden a impresionar a otras personas que nos tomaríamos por locos, ¿no? Muchas veces se le ha preguntado a Stephen King si duerme con la luz prendida, y él ha manifestado que sí, aunque su esposa dice que no tiene ningún problema con eso, ¿no? El libro que, como bien les decía, que voy a reseñar se llama Misery. Tiene que ver con una cuestión que le pasó a Stephen King. El vivir en Maine tiene muchas virtudes, o muchas
dificultades. Él después de haber escrito esta novela tuvo un accidente muy fuerte en el que pues estuvo a punto de perder la vida. Fue atropellado y le pasó una cuestión similar a la que les voy a comentar. El libro empieza, el personaje principal se llama Paul Sheldon. Paul Sheldon es un escritor de culto, en el cual su novela más importante se llama Misery. Misery es una mujer independiente de Inglaterra que en su primera obra tiene una relación con un hombre y decide formalizarla y casarse, ¿no? Pero Misery como tal tenía un amor de antes, y el amor de antes, como en cualquier película, se fue. Y para la segunda entrega de Misery, este hombre regresa, ¿no? Y hay un problema amoroso entre estos dos personajes, que uno era el esposo y el otro era el amor divino, el amor platónico, el amor que todo lo podía. Después resulta que Misery se mete con el amor platónico y sale una tercera entrega que se llama El hijo de Misery. En El hijo de Misery pues resulta que el hijo era del amor que siempre existió y no con el que estuvo casado, y había problemas porque el esposo como tal pues ya se la solía que pues lo estaban poniendo los cuernos a este personaje, y sin embargo pues él decide esperarse para ver qué es lo que sucede, o saber si Misery le puede de alguna u otra forma explicar lo que está pasando. Sin embargo, pues a la hora de que va a tener el hijo Misery, pues se muere Misery. Y ahí termina esta trilogía de Paul Sheldon, en donde Misery ve el final de su vida, ¿no? Entonces Paul Sheldon pues era un autor que salía de su estado de confort y se iba a escribir a los hoteles. Entonces él no abandonaba el hotel hasta que terminaba de redactar su novela. Después de haber hecho El hijo de Misery, él se dedicó a estar un tiempo disfrutando de las firmas de autógrafos, de los reconocimientos que le hacían las críticas, y pues estar en la televisión. Y después decidió un momento a retirarse a su domicilio, que era el Buen Hotel. Siempre escogía un hotel que estaba en Maine para no variar mucho, y que pues ahí estaba encerrado hasta que no terminaba el libro, como les comentaba. Él termina el libro en una tarde donde pronosticaban que iba a nevar en el invierno en Maine, y resulta que él, para celebrar, pues siempre compraba una champán y un cigarro. Sin embargo, ese día pasaban por su mente muchas cosas. Cuando estaba a punto de terminar de pagar su champán y sus cigarros, se preguntaba por qué nunca había hecho una copia de sus libros. ¿Qué tal si algo le pasaba? Y él era una persona, Paul Sheldon era una persona que no confiaba en la gente que se dedicaba a fotocopiar los libros, porque creía que en una de esas le iban a robar su idea y alguien más iba a reproducirlo bajo el nombre de la persona que le había robado, ¿no? Y precisamente cuando él paga o le devuelven el cambio de lo que había comprado, le dice el vendedor que no salga, que la nevada se espera fuerte. Sin embargo, pues él no hace caso, abre su champaña y va fumando su cigarrillo de regreso al hotel. Y cuando va de regreso al hotel, tiene un accidente por la nevada tan fuerte que está. Entonces en el accidente esta persona, Paul Sheldon, se rompe las dos piernas y no puede salir del auto. Para su fortuna, una persona, una mujer que tiene una altura considerable y una corpulencia también considerable, lo encuentra
encuentra el auto que manejaba Paul Sheldon, que era un Corvette. Lo encuentra varado y esta persona le ayuda a salir del auto y se lleva su manuscrito y todas las pertenencias. Desgraciadamente, cuando llega Paul Sheldon a la cabaña en donde se situaba esta persona, está muy confundido, no sabe qué es lo que pasa, prácticamente perdió el conocimiento. A la tercera semana después de que todos estos sucesos llegasen a pasar, él recupera el conocimiento y se preocupa porque no saben dónde está tirado en una cama y no puede mover sus piernas, no las siente por el accidente que había tenido. En ese momento entra el personaje que lo salvó del accidente. Su nombre es Ann Wilkes. Ann era una enfermera retirada y le explica rápidamente qué fue lo que le hizo. Le entablilló las dos piernas que se le habían roto en pedazos y que pues necesitaba estar bajo su cuidado por lo menos unas 2 semanas en lo que bajaban las nevadas. En cuanto bajaran las nevadas, Ann le dijo que ella llamaría directamente a los médicos para que pudieran ellos visitarlos y pudieran llevarse a Paul Sheldon. Sin embargo, pues eso más adelante se va a ver que va a estar truncado, porque esta Ann Wilkes nunca le da razones de nada, únicamente se dedica a darle su sopa al mediodía y a darle sus antibióticos que tiene que tomar para el dolor y para que no se le infecten las heridas. Conforme va transcurriendo el tiempo, Paul Sheldon se empieza a desesperar porque se da cuenta que en el calendario no pasan los días y que ya no es invierno, que ya es verano, que ya está el sol. Entonces él, desesperado, le pregunta a Ann cuándo va a venir la ayuda a rescatarlo, porque él no puede seguir encerrado en su cabaña de Ann. Y le responde ella que muy pronto, que no es tan fácil llegar al lugar en donde ellos se encuentran. Conforme va transcurriendo el tiempo, pues Ann se va haciendo cargo de Paul Sheldon, lo rasura, lo baña, le da sus alimentos y nunca deja de darle sus drogas para que no sienta dolor. Llega un momento en el que Paul Sheldon le dice que necesita que saque sus cosas del auto porque necesita entregar la novela que acaba de terminar, que se llama Los autos veloces, que utiliza un lenguaje florido en el cual pues puras groserías dice en la novela, y era una novela de un cuate que se dedicaba a robar autos. Entonces esta Ann sale muy emocionada a buscar el manuscrito que había hecho Paul Sheldon. Al regresar con el manuscrito, regresa después de las 3 horas o de un tiempo considerable en el cual él ya había leído la mayoría del manuscrito, y le reclama y le dice que él no puede escribir ese tipo de cosas porque, si bien es cierto, pues ella era su fan número 1 y que ella estaba enamorado de lo que había sido Misery, la hija de Misery y el regreso de Misery. Entonces Paul Sheldon se encuentra en un dilema y empiezan a discutir los dos. Cuando Paul empieza a discutir con Misery, se da cuenta que en la mirada tiene una mirada perdida, como esa de las personas que tienen autismo, que de alguno otro momento tienden a atacar a la gente cuando tú te metes a su mundo. Los tienden a morder o a pegar. Eso fue lo que le sucedió a Sheldon, que cuando le dice que no se meta en sus cosas, ella lo intenta de atacar y le avienta el vaso de agua junto con el plato de sopa que ella le llevaba. Y le dijo que como había varado mal, si no quería hacerle enojar, tenía que quemar el manuscrito que él ya había escrito. Y pues con la penosa necesidad, pues Paul Sheldon tuvo que quemar todo lo que había sido su libro, sin haber tenido ni tan siquiera ni una copia de lo que él ya había tenido desde el tiempo que estaba ahí reservado en el hotel. Al transcurrir
un poco más de tiempo, Paul Sheldon se da cuenta que no puede seguir tomando las drogas porque las drogas lo único que lo hacen es dormir, y que Anne, como es su fan número 1, está decidida a no dejarlo salir nunca de ese lugar. Un día Anne pierde el conocimiento y estaba muy enojada, empieza a dar cátedras sobre lo que hace Jesucristo y todo lo que es el Señor Jesucristo. Quiero hacer un paréntesis en esta parte. Stephen King no tiene un problema, sino trata mucho o juega mucho con estas personas que tienen cierta aseveración contra la religión, en este caso pues la cristiana y las que se profesan en Estados Unidos, que son muchísimas. Sin embargo, pues él tenía una tía que manifestaba mucho la palabra de Dios, y es como una forma de resaltar lo que él había visto en su juventud. Sin embargo, pues no es una forma de hacer mella entre las religiones, simplemente pues es lo que sucede en el libro, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las religiones. Entonces, como lo comentaba, Anne dice que no puede seguir ahí, que su Dios lo está llamando. Entonces ella se dedica a juntar unas cosas para poder ir a ver a su Dios en la cima de la colina. Ella vivía en las montañas, solamente había que cruzar unos cuantos kilómetros para llegar a su guarida donde estaba su Dios. En ese momento, Paul Sheldon se dedica a buscar un pasador que él recuerda que trae dentro de sus cosas. Al buscarlo, pues él cae completamente de rodillas y después ya no se puede parar porque las rodillas las tiene totalmente fracturadas. Y lo que pasa en ese interludio es muy fuerte, porque él trata de subir a la cama y se vuelve a caer hasta que el dolor lo desmaya completamente. Anne vuelve a los 3 días, y al regresar él se da cuenta que está en el suelo y le pregunta que qué estaba haciendo. Le responde Paul Sheldon: pues yo estaba soñando algo muy feo, una pesadilla, y caí, y en realidad pues ya no me pude volver a subir, ¿no? Y entonces Anne, como es una persona que es bipolar, pues lo ayuda a subir, lo vuelve a rasurar, lo vuelve a bañar, le vuelve a dar su comida y sus drogas preferidas. En ese momento Paul Sheldon se da cuenta de que ya no se va a tomar las drogas y las empieza a guardar debajo del colchón. A la mañana siguiente, Annie le dice que debería de escribir un libro, porque en realidad no sabe para cuándo vayan a llegar los médicos ahí, que además pues nunca han preguntado por él y no hay nadie que se preocupe por ver cómo es que se encuentra, en realidad si es que se encuentra perdido o si sigue metido en el hotel escribiendo, ¿no? Entonces Paul Sheldon, en la incertidumbre, le dice a Annie que le consiga una máquina de escribir y una resma de hojas blancas para que pueda escribir un nuevo libro. Annie se emociona muchísimo y corre al pueblo a buscar lo que le estaba pidiendo Paul. En este caso pues ya Annie regresa del pueblo, regresa con sus hojas y con su máquina de escribir, y le dice que pues es un regalo que ella le está haciendo, y también le compra una silla para que pueda él transportarse. Pasan los días y él empieza a escribir el nuevo relato de Misery. Debajo ya no tenía los efectos ni del alcohol ni del cigarro, entonces él se dedica únicamente a escribir, conversando con la máquina de escribir, porque pues no tiene ningún amigo que le ayude o que le lea lo que está sucediendo. Entonces él decide en una primera instancia platicar con la máquina de escribir, y una vez que tiene un buen capítulo de Misery, el regreso, pues decide él dárselo a leer a Annie, y Annie empieza a leerlo muy emocionada, capítulo tras capítulo. Llega un momento en el que
Annie se ve la necesidad de salir por algunos productos al pueblo y lo deja sentado en la silla con su máquina de escribir. Le dice: ahorita vengo, no te muevas, en un momento más regreso, voy a ir al pueblo a conseguir víveres. Y ella se va y Paul Sheldon se queda en la casa solo. Para esto Paul Sheldon pues ya se había documentado muy bien, como yo les había comentado. La novela de los autos veloces está situada en un personaje que se dedica a robar autos. Entonces Paul Sheldon pues estaba muy bien documentado sobre cómo tenía que abrir los autos. Entonces con el pasador que él recuerda tener, va a la puerta y empieza una carrera maquiavélica en la cual el estira y afloja de la cerradura no lo deja, y en esto pasa algo muy curioso. En el momento en el que Paul Sheldon deja la máquina de escribir para acercarse a la puerta, la máquina de escribir le empieza a dar una motivación extra y empieza a hablar con él y le empieza a decir que debe de apurarse porque Annie ya viene de regreso. Entre mucho sudor y mucho dolor logra abrir la puerta, pero cuando logra abrir la puerta no puede pasar con la silla de ruedas, porque resulta que la silla de ruedas es un poco más grande que el espesor de la puerta. Entonces él se ve en la necesidad de juntar un pie con otro con todo el dolor, cruza la puerta y se desmaya. No sabe cuántas horas pasaron, y cuando vuelve a despertar, él ve la necesidad de buscar más antibióticos para que ella ya no tenga nada que darle y él no pueda seguir bajo los efectos de la droga. En ese momento se ve tentado a ir al cuarto de Annie, porque el cuarto de Annie estaba abierto, y pues la curiosidad mató al gato, y en este caso casi mata a Paul Sheldon. Paul Sheldon se dedica a hacer sus esfuerzos a dirigirse al cuarto de Annie, y en el cuarto de Annie ve un libro que dice que es de recuerdos. En el libro de recuerdos vienen varias imágenes y él empieza a ver que Annie tenía muchos reconocimientos como enfermera y todo iba muy bien, en el aspecto de que pues tenía los mejores lugares, era empleado del año y cosas de ese tipo. Sin embargo, llega un momento en el que Annie se casa y la persona con la que se casa decide dejarla después de 1 o 2 años, y ella se hace cargo primero de un lugar en donde los adultos de la tercera edad pues son sus pacientes, y a los pacientes que ve más enfermos los empieza a matar uno a uno. Y resulta que los pacientes que ella tenía pues todos los de un área se murieron, y pues no le hicieron nada porque como era una enfermera ejemplar, simplemente la cambiaron de estancia y llegó a estar en la estancia donde estaban los bebés, y a los bebés, bueno, algunos bebés también los mató asfixiándolos a los que veía que tenían enfermedades o que estaban más débiles. Paul Sheldon, tan asustado de lo que estaba viendo, a lo lejos escuchó que le decía a la máquina de escribir que Annie pronto llegaría, y en eso empezó a escuchar el zumbido del motor en el cual regresaba Annie. Paul Sheldon sale de inmediato del aposento de donde se encuentra, bueno, donde duerme Annie, y regresa corriendo hacia su propio cuarto. Sin embargo, como les había comentado, pues la silla de ruedas es mucho más grande que la puerta en donde él se estaba quedando provisionalmente, y tira un pedazo de madera. Cuando Annie llega nuevamente a su lugar donde está Paul Sheldon, lo ve muy alterado y sudando, y le dice que qué tiene. Le dice: es que el dolor me está matando. Sin embargo, pues Annie pues ya se la solía, ¿no? Paul Sheldon tuvo otra oportunidad para poder salir y seguir viendo ese libro en el cual
pues hablaba de todas las cosas que Annie ya había hecho mal en su vida y por la razón por la cual estaba en las montañas sola. Entonces, en una de esas salidas, Paul Sheldon se da cuenta de que él no puede seguir ahí, que tiene que matar a Annie o Annie lo va a matar a él. Entonces decide agarrar un cuchillo. A la mañana siguiente, Paul Sheldon había escondido ese cuchillo debajo del colchón y Annie lo encuentra y le dice que ya sabía ella que andaba Paul, cada que Annie salía, Paul andaba en la casa, pero que ella jamás imaginaba que quisiera matar a su fan número uno, que de qué se trataba. Entonces Annie, con esos ojos negros perdidos y esa mirada de locura, lo tiene amarrado y lo empieza a amenazar y le dice: ¿sabes qué? Es que yo no puedo continuar de esta forma. Yo creo que lo mejor será que los dos hagamos un viaje al otro mundo. Y Paul Sheldon escuchaba la máquina que le decía: tienes 7 segundos para poder convencer a Annie de que no te puede matar porque tienes que terminar el libro. Y eso fue lo que le dijo Paul Sheldon: no me puedes matar porque tú quieres saber en qué va a terminar la historia de Misery. Y le dice: no, pero es que yo no te puedo dejar así, yo te tengo que castigar. Y entonces Annie le empieza a decir qué es lo que le va a hacer. Le dice: ¿sabes qué? Te voy a poner una soga dentro del pie de tal forma que haga un torque para que no tengas tanto flujo de sangre, porque te voy a cortar un pedazo de pie. Y como el corte que te voy a hacer es arriba de la rodilla, vas a tener mucho flujo de sangre. Y la única forma de poderte autorizarte, pues es usando el soplete. Y también te voy a cortar el dedo de la mano derecha, como lo hacían en alguna tribu africana, en donde la gente que tendía a robar los diamantes, pues a esa era la que se le rompía tanto el pie como el dedo. Y entonces Paul Sheldon pues empieza a gritar del dolor, porque pues Annie le practica ese tipo de operación a Paul Sheldon. No una operación, más bien de mutilación. Pasa mucho tiempo y la máquina le empieza a decir: ¿sabes qué? Tienes que empezar a esforzarte a terminar el libro y ver de qué forma puedes matar a Misery. Y le dice Paul Sheldon a la máquina: pues yo ya sé lo que tengo que hacer, pero tú no puedes venir a aconsejarme de esa forma. Eso no es una solución. Ve la forma en la que me encuentro y tú me estás diciendo que la mate. Y él le dice: pues no seas tonto, ejercítate de los brazos y en alguna de esas yo te voy a hacer una ayuda, o te voy a ayudar a que puedas cumplir con tus deseos. En ese momento en el que él está conversando, llegan unos policías a entrevistar a Annie Wilkes, porque pues están buscando al escritor exitoso de Misery, Paul Sheldon. Y pues de inmediato Paul se queda en shock y no sabe qué hacer. No sabe si gritar o ponerse a llorar o desmayarse, ¿no? Es tanta la emoción porque ve a alguien de su mundo. Y pues Annie simplemente los invita a pasar y les dice que nunca ha pasado nada, que ella no ha salido ahí, o que nunca ha visto desde la tormenta. En el momento en el que los oficiales se están yendo de la casa de Annie, Paul Sheldon se le ocurre gritar y uno de los oficiales regresa. En ese momento Annie lo que hace con Paul Sheldon, lo lleva al sótano y lo empuja y le dice que si vuelve a gritar lo va a matar a él y se va a matar ella. En el momento en el que el policía regresa para ver qué es lo que está pasando, Annie le vuelve a pasar a su domicilio y le dice que nada ha pasado. Y ellos pues tienen otra conversación con respecto al tiempo que ha estado sola. En ese momento, como tal, pues el pobre
Paul Sheldon no sabe qué es lo que va a continuar o qué es lo que va a pasar con él. Y pues el policía tiende a irse, o sea, el policía nada más lo que hace es irse y Paul Sheldon pues no puede hacer nada. Lo único que hace es tomar del sótano un aceite que se le ocurre para un final feliz. Pasa el tiempo y como eso de la medianoche, Annie va por él y se lo carga en un hombro y le dice que porque es un Paul Sheldon malo, que ella lo ama tanto y él hace puras cosas para que ella no esté con él o para que se maten los dos. Y le dice, yo creo que la mejor forma es que tú y yo muramos de una vez por todas. Y en eso Paul Sheldon le dice, no nos podemos morir todavía porque estoy a punto de terminar tu libro. En ese momento Annie se emociona muchísimo y le dice, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Sí, es verdad lo que te estoy diciendo, estoy próximo a terminar el libro. En el momento en el que él le dice eso, él sabe que tiene que cumplir con su palabra y que en la próxima semana tiene que terminar. Resulta que se alarga un poco más el tiempo y a la semana siguiente vuelven otra vez los policías porque ellos están seguros que Paul Sheldon está ahí porque encontraron su Corvette extraviado a unos cuantos kilómetros de donde vive Annie. Justamente Annie le estaba platicando que ella ha tenido muchos amantes. Le estaba platicando a Paul Sheldon que había tenido unos cuantos amantes y que esos cuantos amantes, como al igual que él, la quisieron engañar y habían terminado mutilados y arrastrados por el río después de que pasaba el invierno helado. En el momento en el que le está diciendo eso a Paul Sheldon, Annie se da cuenta que vienen los policías. Y en el momento en el que se dan cuenta Annie que vienen los policías, ella sale al granero y en el granero pues ella tiene una máquina cortadora de césped. Ellos ingresan al domicilio para tocar la puerta y en eso Paul Sheldon rompe un vidrio en señal de que está vivo. Los policías se acercan a la ventana y a uno Annie Wilkes lo ataca completamente con una de ese tipo de ¿cómo se llaman? Son como escobas que tienen metal, en el cual pues, lo clava completamente y la persona se empieza a desangrar. El otro oficial quiere sacar la pistola y en el forcejeo con Annie le gana porque es una persona que está muy corpulenta, Annie, y lo deja ahí tirado en el piso. En el momento en el que Annie quiere regresar a la máquina de cortar césped, el oficial va corriendo directamente a la patrulla para que pueda tomar su pistola. Sin embargo, Annie lo empieza a golpear con la pala y le pasa por encima con la máquina del césped. Todo esto pues es un relato muy grotesco. Sin embargo, bueno, pues Stephen King lo relata de una forma magistral. Al regresar Annie lo amenaza nuevamente a Paul Sheldon y le dice que pues hoy este es el día en el que ellos van a morir y le dice a Paul Sheldon, ve por la champán porque he terminado el libro. Annie se deshace de los cuerpos y va con sus copas de champán. Como tal, Paul Sheldon le pide el cigarro y Annie no se le quiere dar el cigarro porque dice que en realidad él había escrito su novela sin ningún problema y no necesitaba del vicio. Sin embargo, Paul Sheldon insiste. Y en el momento en el que Annie le entrega la cajetilla de fósforos, Paul Sheldon se empieza a reír. Y ella le dice, ¿de qué te ríes? Y Paul Sheldon le dice, pues de lo que voy a hacer. Prende un fósforo y quema toda la obra. Annie Wilkes empieza a gritar como loca.
y pierde el control. En ese momento en el que Annie empieza a tratar de arreglar todas las hojas que se estaban quemando, Paul Sheldon toma a su amiga la máquina de escribir y la azota contra su cabeza. Ambos tienen un forcejeo hasta que Annie se golpea muy fuerte en la cabeza y pierde el conocimiento. Como ven que la casa se está quemando, Paul Sheldon corre hacia el baño y en el baño, cuando cierra la puerta, escucha que Annie le está gritando detrás de las llamas. Sin embargo, transcurre un día y al otro día ya están los oficiales afuera de la casa, investigando qué fue lo que pasó y quién originó todo aquel incendio. Cuando Paul Sheldon ve a los oficiales que le están tocando y que él ya no puede hacer nada, él se siente un poco espantado porque él piensa que es Annie que lo está tratando de sucumbir para que le abra la puerta. Sin embargo, pues eran los oficiales. Paul Sheldon esta vez sí hizo una copia del regreso de Misery y como tal pues fue una de sus obras más impactantes, dado que se escribió en el cautiverio y bajo ninguna influencia de alguna droga o de algún vino o alguna bebida alcohólica, lo cual le da mucho renombre, además de haber sobrevivido a este cautiverio que duró más de 6 meses. Como tal, la obra finaliza cuando él le entregan un bono por haber escrito una de las mejores novelas que se habían escrito en ese momento. Sin embargo, él a todos los lugares o a todas las mujeres que ve, pues ve a Annie Wilkes, y sintiendo ese miedo, él trata de esconderse. Sin embargo, él sabe que le debe muchas cosas a Annie porque le regresó toda esa vitalidad para volver a escribir. Y bueno, pues hasta aquí llegamos a este final del Club Cthulhu con este libro Misery. Espero que les haya agradado esta nueva reseña y pues nos estamos escuchando el próximo 13 de noviembre. Muchas gracias por seguirnos. Hasta luego.